Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Solo destaco una frase. A mí me basta con ella, porque nos da pie para mucha meditación, para mucha reflexión en Lucas 11:29. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Yo no creo que la generación de la que hablaba Jesús en ese tiempo sea peor o mejor que la generación de hoy, en cualquier país donde estén escuchando estas palabras. Si lo podía decir de esa generación de gente que se apiñaba alrededor de Jesús, pues todos los que estamos apiñados alrededor de Jesús tendremos que escuchar en este día esas mismas palabras, que esta generación es una generación perversa. Y no podremos jamás olvidar que un elemento del corazón de la Cuaresma es sin duda nuestro pecado. Claro que no es lo único importante, a lo mejor ni lo más importante, pero es un elemento importantísimo del tiempo de Cuaresma, la conciencia de mi pecado. Porque frente al amor de Dios, que se desborda, que revienta como una presa y que va a culminar en el Gólgota, en ese hombre que era Dios con los brazos extendidos, suspendido entre el cielo y la tierra, con sus brazos, con sus alas en forma de cruz, frente a él está el drama de mi pecado. Frente al drama del amor de Dios está el drama del pecado del hombre. Dios me ha sido fiel hasta dejarse clavar con 3 clavos al madero de una cruz, pero yo cargo todos los días de mi vida con la historia de mi pecado. Y no me refiero a los pecados en los que estemos ahora mismo, que a lo mejor habrá personas que están escuchando esto y pueden estar en pecado mortal o en pecado grave. Todo pecado es grave. Hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Pero todo pecado, toda ofensa a Dios es gravísimo. Siento pena de haber pecado. Me dan ganas de llorar. Somos tan memos, somos tan ñoños, somos tan sentimentales, lloramos por tantas estupideces y qué pocas lágrimas hemos derramado a lo largo de nuestra vida por haber pecado. Es de las gracias que recomienda San Ignacio de Loyola pedir en los ejercicios espirituales. Dice: sentir dolor de los pecados. Es de las condiciones para una buena confesión. A mí me duelen mis pecados, incluso mis pecados perdonados. Y no está de más que yo haga una lista mental de mis pecados, de todos esos pecados perdonados. Pero párate un momento, nos paremos todos un momento y hagamos el recorrido de nuestra historia de pecado. No hay historia de salvación que no esté entrelazada con la historia de mi pecado. Desde que soy niño, desde que soy pequeñito, mis primeras mentiras, mis peleas, mis desobediencias, mis coger las cosas que no eran mías, los pecados de niño, los pecados de adolescente, los pecados de joven, los pecados de mayor. Siempre tengo mi pecado ante mí, porque nunca podré tener ante los ojos el amor misericordioso de Dios si no es teniendo en la memoria del corazón, vivo y despierto, el recuerdo de mi pecado. Pensar en la lista de mis pecados, importantísimo. Pensar y traer a la memoria mi historia de pecado. Piensa en año tras año, en 1900 no sé cuántos, y el siguiente año, y el siguiente año, y el año 2000, y el 2001, y el 2010, y el 2013, y el 2014. Piensa en los lugares donde pecaste. Recuerda
¿Dónde pecaste? Los sitios, las calles, las habitaciones, los locales, las casas. Piensa en tu historia de pecado. En los ejercicios espirituales ignacianos, en los ejercicios de mes, pensando en otros criterios, en otros aspectos, San Ignacio de Loyola habla de la composición del lugar. Pues haz la composición del lugar no solamente de los lugares de salvación, la infancia de Jesús, su pasión, su muerte, su resurrección, pero haz tu propia composición del lugar, que lo hagamos todos. ¿Dónde pequé? Piensa en esos sitios. A lo mejor sigues pasando por esas calles, a lo mejor sigues durmiendo en la misma habitación. Piensa, era en un convento, era en una casa curial, era en una discoteca, en un hotel, en una playa, en una calle, en un coche. ¿Dónde pecaste? ¿Dónde fue que pecamos? Los lugares donde pequé. Era cuando viajaba, era cuando era estudiante, era en el convento, era seminarista, era en el trabajo, fue en un viaje de negocios, fue en unas vacaciones con mis amigas o mis amigos. ¿Y quién eran las personas con las que pequé? Eran amigos, eran familiares, eran compañeros, eran gente del trabajo, eran extraños, eran desconocidos. Las personas que rodearon mi pecado, que me hicieron pecar o a quien hice pecar yo. Y pensar todo el mal que hice, todo el mal que he hecho. ¿Qué puedo entender de la Cuaresma? ¿Qué puedo entender de la sangre de Cristo? ¿Qué puedo entender del amor de Dios cuando se me ha olvidado lo malo que he sido, el mal que he hecho, el daño que he hecho a otras personas? A veces un daño humanamente irreparable. La persona que perdió la virginidad por mi culpa, la persona que aprendió a pecar por mí, o la persona que me ensució a mí y que hizo que yo ensuciara a otra persona. Y no me pasa muchas veces que a lo mejor porque se me ha olvidado mi pecado, me es muy fácil opinar del pecado de los demás. Vamos, lo que se suele llamar juzgar. Cuando me comparo con mis hermanos sacerdotes, ¿quién soy? Cuando me comparo con familiares, compañeros de trabajo, amigos de mi círculo social, a lo mejor mi marido y yo, mi mujer y yo, nos creemos mucho mejor que los demás, porque los demás no conocen mi historia de pecado. ¿De verdad que tu mujer sabe todos tus pecados? ¿Tu marido sabe todos tus pecados? ¿Tus hijos saben todo lo que has hecho? Porque a lo mejor te tienen por el padre ejemplar del año o por la madre más maravillosa y santa. A lo mejor tus feligreses nos tienen por sacerdotes santos, porque no tienen ni idea de nuestra historia de pecado. Y por eso esta jornada deberíamos dedicarla a pensar en la historia de nuestros pecados. Pero cuando miro la historia de la santidad de la Iglesia, todos nos hemos acercado más o menos a los santos. Veo las vidas tan bonitas que han vivido, el heroísmo con el que han amado a Jesús, los mártires, las vírgenes, las religiosas de clausura, los grandes misioneros, los padres y madres de familia. Cuando me comparo con la Virgen, con los santos, con los apóstoles, con los ángeles, ¿pero quién soy yo? Cuando me comparo con otras personas que han vivido la misma vida que yo, pero la han vivido mucho más santamente, me doy cuenta como muchas veces he podido arruinar mi vida. Y cuando pienso en los atributos de Dios, ¿qué me dice eso de mi propio pecado? Cuando pienso, por ejemplo, en la sabiduría de Dios, ¿no soy un ignorante?
Cuando veo su omnipotencia, no tendré que reconocer mi debilidad. Cuando pienso en la justicia de Dios, que es su santidad, no queda resaltada mi iniquidad. Cuando pienso en la bondad de Dios, no queda clara mi malicia y no queda clara lo malo que he sido y todo el daño que he hecho y todas las vidas que a lo mejor he arruinado. Y si no he caído más, es porque Dios me sostiene, porque Dios no me ha abandonado, porque Jesús me tiene cogido de la mano, porque la Virgen y los santos me acompañan siempre y porque la Iglesia siempre está orando por mí. Porque estoy vivo hoy todavía y no estoy en el infierno. ¿Por qué no se ha abierto la tierra y me ha devorado ante tanto pecado como he cometido? ¿Y por qué Dios me quiere tanto? ¿Y por qué todavía me regala una cuaresma más para que yo no me pierda definitivamente y pueda cambiar de una vez por todas? Y le he dado suficientes gracias por haber sido tan bueno, tan paciente y tan misericordioso conmigo. No sé cómo Dios me soporta y cómo es tan bondadoso. ¿Por qué tiene Dios tanta paciencia? ¿Por qué me da una nueva oportunidad para serle fiel? De cuántas maneras Dios me ha mostrado su fidelidad. Que nunca se nos olvide nuestro pecado, con todos sus detalles, con el colorido, con la hora del día o de la noche, si fue en la ciudad o en el pueblo, en la calle, en la carretera, en la parroquia, en un local de alterne, en el banco, en una fábrica, si fue solo con un grupo de amigos, que no se me olviden todos los detalles, que si no, nunca entenderé, nunca sabré acoger, nunca caeré en la cuenta lo grande, grande que es el amor misericordioso de Dios.